Buenos días, estimados estudiantes de segundo año de Relaciones Internacionales. Abordamos en este video la última unidad del programa de la asignatura Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. La síntesis del contenido de esta unidad sería posguerra fría, unipolarismo y multilateralismo. Es decir, tener una visión de lo que aconteció con el orden mundial entre 1989 y 1991 y el presente. Entonces, tratando de analizar, de comprender el periodo que viene posteriormente al fin de la Guerra Fría, el inicio corresponde a un orden en transición. La verdad que ese orden de transición se ha proyectado hasta el presente. Tiene la denominación del orden posguerra fría. Sin embargo, las aristas de ese orden posguerra fría se han ido modificando en el periodo de 20 años. Estados Unidos, siguiendo la doctrina de la contención, formulada en los primeros meses de 1947, había buscado no solo contener la expansión de la Unión Soviética, sino también enfrentar a todos los movimientos, partidos políticos y gobiernos que fueran favorables a Moscú o que tuvieran simpatías por Moscú y por el discurso internacional soviético. Todo ello según la doctrina de Truman, formulada en marzo de 1947, que buscaba impedir la expansión del comunismo al mundo. Como sabemos, por causas internas derivadas de la crisis económica soviética, cuyo origen estaba en el extraordinario costo de la carrera armamentista contra Estados Unidos, que asumía aproximadamente el 25% del Producto Bruto Interno de la Unión Soviética, y el peso económico y financiero de mantener alianzas internacionales que se beneficiaban de la lealtad a Moscú. Es decir, que la Unión Soviética pagaba un enorme costo en términos financieros y económicos por mantener la lealtad del bloque oriental, o denominado como bloque soviético, y de algunos países entre los que estaba naturalmente Cuba en nuestro hemisferio. Como consecuencia de este enorme costo, la Unión Soviética se desintegró en 1991 y su centro político militar, que era Rusia, cayó en una etapa de escasa irrelevancia internacional hasta su recuperación poco más de una década después. El triunfo de Estados Unidos, alcanzado sin disparar un tiro de fusil, expandió por el mundo la idea que ahora se iniciaba una etapa de internacionalismo y multilateralismo, dirigido a la construcción de un nuevo orden mundial. Francis Fukuyama, en su libro El fin de la historia y el último hombre, publicado en 1992, expresó la significación de la derrota de la Unión Soviética. Se acababa la confrontación entre el liberalismo económico-político y el comunismo. Dos acontecimientos reflejaron esta situación.
El primero es que ya no había un modelo de acumulación contestatario al capitalismo, puesto que China había optado por el capitalismo como modelo de desarrollo económico después de la muerte de Mao Zedong. Y el segundo es que la competencia económica entonces quedaría limitada al marco de la economía política capitalista. Estados Unidos, con sus principales aliados europeos, se propuso la construcción de un nuevo orden internacional cuyos principios fueron la democracia y el libre mercado. Es decir, no se trataba solo de que los países fueran formalmente democráticos, sino que abrazaran el libre mercado. En síntesis, democracia con capitalismo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que Estados Unidos se lanzó a una política global de dominación hegemónica que fue denominado como unipolarismo. Los Estados Unidos no abandonarían hasta el presente su estrategia global de dominación. Y la mejor expresión del objetivo estadounidense de dominación hegemónica mundial estuvo en la resolución 688 del Consejo de Seguridad, emitida el 5 de abril de 1991, que virtualmente terminó con el principio de no intervención y autonomía de los asuntos internos de los países, utilizando para el caso la supuesta violación de los derechos humanos cometida por el régimen de Hussein en Irak. Las claves de lo que significaría el nuevo orden las señalé en un libro que publiqué en el año 1991 bajo el título Las claves del nuevo orden mundial, y que ustedes tienen a disposición en la biblioteca de la universidad. En ese libro, basado en las enseñanzas de la historia contemporánea y la abstracción analítica, identifiqué cuáles serían los riesgos y difíciles desafíos que les tocaría enfrentar a los países en desarrollo bajo esas nuevas condiciones del sistema internacional. Dentro del orden de la economía capitalista, que es nuestro actual orden, ocurrirían dos hechos. En primer lugar, el ascenso de China, que una década después de finalizada la Guerra Fría, ocuparía el segundo lugar en la jerarquía del poder económico mundial. El segundo hecho sería la emergencia de una alianza de potencias, los BRICS, que, autorrepresentando al sur global, se propusieron como objetivo la revisión del orden económico establecido en Bretton Woods en 1944, que consideraban perjudicial para los países en desarrollo y que constituía el núcleo ejecutivo del poder económico y financiero de Estados Unidos y sus aliados. Este grupo BRICS estaba integrado por 5 países, 4 de los cuales representaban modelos de desarrollo capitalista distintos a las tradiciones clásicas del capitalismo: el anglosajón, el renano o alemán y el japonés. Estos modelos alternativos, surgidos en la periferia capitalista, eran los de China, India, Rusia y Brasil. Otros dos objetivos de los BRICS fueron conseguir una participación en las decisiones y el management, es decir, el control, la supervisión, el manejo del sistema internacional, y tener participación en las agendas internacionales de la seguridad.
Ninguno de estos objetivos, así como el primero referido a Bretton Woods, serían alcanzados por esa alianza de potencias emergentes. La competencia mundial pasó a dirimirse en el marco de la economía capitalista, hecho que identificamos hoy en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Se trata de la competencia de un modelo de capitalismo liberal con sede en Estados Unidos versus un modelo de capitalismo de Estado conducido por el Partido Comunista Chino. Como señalamos el profesor Li Xin y yo en un artículo publicado por Clarín el 7 de agosto de este año y que ustedes pueden leer en internet, definíamos que estábamos en presencia de una confrontación dentro del capitalismo entre dos potencias que compiten en este momento. De ahí vienen los grandes conflictos entre ambas potencias. Compiten por las mismas divisiones tecnológicas y manufactureras del trabajo. Es decir, la economía china y la economía estadounidense ocupan diferentes posiciones dentro de la economía capitalista, pero compiten por la primacía en los mismos sectores y se benefician por igual de la división internacional del trabajo. No debe quedar dudas de que estamos en presencia de una competencia de carácter imperialista entre estas dos potencias capitalistas. Más allá del discurso tercermundista de China y que su política exterior se declare como un país igualmente en desarrollo como los nuestros, no hay que tener duda de que China es una potencia capitalista de carácter imperialista que ha tomado como su periferia la dominación sobre América Latina y África. Y tal como ocurrió en los siglos XIX y XX, lo ha hecho en la mayoría de los casos con el apoyo y simpatía de partidos políticos locales y gobiernos nacionales de África y de América Latina. En síntesis, tendremos capitalismo por mucho tiempo y no se vislumbra en el horizonte la construcción de una coalición de fuerzas sociales, políticas y fuerzas establecidas en el control de estados que pueden enfrentar a la dominación capitalista, sea aquella identificada en el modelo estadounidense o en el modelo chino. Con esto entonces damos por terminada la asignatura de Historia de las Relaciones Políticas y Diplomáticas Internacionales. Que tengan ustedes buen día.